Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Quiero decirles que sean bienvenidos a su clase virtual de informática. Estamos listos para aprender. Recordemos, hemos estado viendo algunas cosas sobre lo que es hardware y ahora vamos a estar viendo otras, también otros dispositivos. Ok, pero antes quiero que estén listos ahí con su cuaderno, listos para aprender y comenzar la clase. Vamos a iniciar con una pequeña oración, así que por favor, con reverencia, cerrados sus ojos. Si tiene alguna petición por la que usted necesita orar, es la oportunidad exacta para que usted pueda hacerlo. Y vamos a orar. Señor Jesús, gracias le damos por este día, gracias por estar con nosotros. Le pedimos, Señor, que sea usted quien nos guíe, siempre nos pueda ayudar, podamos aprender. Gracias por cuidar a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros. Te pedimos que sea usted quien siempre nos pueda ayudar para seguir aprendiendo. Así también le pedimos, Señor, que pues sea usted quien nos ayude a que este conocimiento también pueda quedar en nosotros. Gracias le damos por todo. Le pedimos de su guía para poder seguir nuestras decisiones, que sean, oh Señor, conforme a su voluntad. Gracias le damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con la clase. Vamos a tener un breve repaso de lo que hemos estado viendo en la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior estábamos viendo sobre lo que es el hardware. Y entonces vimos lo que es la parte física de la computadora. Ya anteriormente habíamos visto lo que es el software. Entonces, en la parte física de la computadora, pues hemos visto lo que es el hardware y lo que significa el hardware. Entonces, escribir en su cuaderno. Para esta clase vamos a estar viendo el contenido 1.3 o lección 3. Y vamos a estar viendo sobre los dispositivos de entrada y de salida. Dispositivos de entrada y salida. Ok, entonces vimos la última clase que hay 5 tipos de dispositivos de entrada, de salida, de proceso, de almacenamiento y de comunicación. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los dispositivos de entrada y de salida y en qué consiste cada uno de ellos. Haciendo un breve repaso de la clase anterior que estábamos viendo sobre el hardware y las categorías que hay, la clasificación del hardware en diferentes dispositivos. Recordemos que cuando hablamos de dispositivos estamos hablando de la parte física de la computadora. Esto quiere decir los componentes físicos de una computadora, pues que nos ayudan con el proceso, las tareas en una computadora. Son varios. Los miramos por una clasificación. Tenemos los de entrada, tenemos los de salida, tenemos los de almacenamiento, tenemos también los de proceso y tenemos los de comunicación, que es el que nos ayuda con la comunicación entre computadoras, ¿ok? No voy a poner ahí un teléfono porque ese no entra en lo que son los dispositivos de comunicación, pero sí lo que es aquello que nos ayuda a comunicar las computadoras, por ejemplo, un módem que nos ayuda con internet, prácticamente lo que conecta a las computadoras. Ok, siguiendo ahí, vamos con el tema dispositivos de entrada y de salida. Recordemos que cuando hablamos de hardware estamos hablando de dispositivos. Dispositivos son los componentes físicos de una computadora. Hemos visto lo que es algunos dispositivos de proceso, algunos dispositivos de almacenamiento. En este caso vamos a ver los que son de entrada y los que son de salida. Okay, entonces, ¿cuáles son los dispositivos de entrada? Son aquellos dispositivos que envían información a la computadora, a la central de proceso, que sería el CPU. Entonces, esta información, por ejemplo, como usuario, estoy enviando una información o ingreso una información a la computadora. El CPU es el encargado de traducir toda esta información, la convierte en un código binario para ser procesada, para luego nuevamente volverla a un estado en que el usuario puede leerla o puede sacar de la
computadora. Entonces, los dispositivos de entrada son aquellos que ingresan información a la computadora. Por ejemplo, un dispositivo que ingresa información a la computadora, pues sería el teclado, ¿correcto? El teclado. El teclado me ayuda a ingresar información en la computadora. Entonces, recordemos que los dispositivos de entrada son los que introducen información a la computadora, ¿ok? Para su proceso. Luego, los datos de los dispositivos de entrada, cuando ya son procesados, se pueden almacenar, sea que en su computadora, sea en un dispositivo de almacenamiento o sacar la información por medio de los dispositivos de salida que ya los vamos a ver. Entonces, recordemos que los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en lo que es el CPU, son procesadas para luego estas se devuelven de manera visual al usuario. ¿Okay? Entonces son los dispositivos de entrada. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de dispositivos de entrada? Bueno, tenemos el teclado, tenemos el mouse, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, una cámara web, que es la que está llevando lo que es la imagen a la computadora. Un micrófono, porque acuérdese que está introduciendo lo que es el sonido a la computadora. También las pantallas táctiles. Estas pantallas, aunque el monitor y las pantallas son de salida, pero si estamos hablando de una pantalla táctil, estamos hablando también de un dispositivo de entrada, porque yo directamente puedo ingresar información en una pantalla táctil. ¿Ok? Así también los lectores de códigos de barra, por ejemplo, también son dispositivos de entrada. Ok, los dispositivos de salida. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Pues son aquellos que sacan la información de la computadora. Ya ha sido procesada por la unidad central de proceso. Ya fueron ingresados los datos, fueron procesados. Ahora toma el turno a los dispositivos de salida, sacar la información. Sacar la información, sea de diversas maneras. Impresa por medio de una impresora, de manera visual, por ejemplo, el monitor, o de audiovisual también, o auditiva, entonces, por ejemplo, las bocinas. Entonces, puedes sacar la información de diversas maneras. Recordemos que los dispositivos de salida toman lugar cuando ya la información ha sido procesada. Ya los dispositivos de entrada hicieron su función de ingresar. El sistema central de proceso ya hizo su función de procesar la información. Ahora toca a los dispositivos de salida de sacar la información de la computadora. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de los dispositivos de salida? Pues el monitor, que es de manera visual, una impresora también, unas bocinas, unos audífonos, un proyector. Entonces, todos estos dispositivos son de salida porque me ayudan a sacar la información que ya fue procesada y pues que el usuario necesita. Si la necesita impresa, la necesita de manera física, puede ser por medio de una impresora. Si yo quiero sacar la información de manera, digamos, auditiva, entonces yo utilizo unos audífonos o unas bocinas. Entonces, esa es la manera de cómo trabajan los dispositivos de salida. Entonces, ahí en su cuaderno usted va a escribir, aparte de la clase que está escribiendo, va a escribir 3 conceptos que necesito que los investigue. Entonces, investigar qué es un chip, qué significa ejecutar en informática y qué significan dispositivos. Esas 3. ¿Okay? Entonces, vamos a ver lo que es la tarea. Y en la tarea, usted va a desarrollar en Word, usted va a investigar estas 3 palabras que yo acabo de decirle: chip, ejecutar y dispositivos. Las va a investigar y lo va a poner en un documento de Word. En ese mismo documento de Word, usted va a hacer una tablita, como una tabla de comparación. Entonces va a colocar lo que son los dispositivos de entrada y la función. ¿Okay? Por ejemplo, yo coloco una cámara web
la función de la cámara web. Y también así va a ser con los dispositivos de salida. Entonces usted va a colocar dispositivos de salida en una tablita, va a colocar los dispositivos de salida en una columna, a colocar la imagen y en la siguiente columna colocar qué significa. Por ejemplo, usted pone la fotografía de una impresora. ¿Para qué sirve la impresora? Usted va a escribir cuál es la función de una impresora. Ese documento de Word, usted me lo va a enviar por tarea, ¿ok? Por tarea o por actividad. Entonces, a enviarlo, por favor, enviar su documento, no enviarme las capturas porque no se aprecia muy bien su trabajo. Agregar una portada a su trabajo en Word, que va a desarrollar en Word, y no olvide agregar los conceptos de chip, ejecutar y dispositivos, ¿ok? Que ahí va a ir siempre. Entonces, en su portada, colocar el tema y colocar también siempre el nombre del alumno. Eso sería lo que vamos a estar viendo para esta semana. Usted, recuerde, va a desarrollar en Word lo que es una tabla donde usted está investigando los diferentes dispositivos de entrada y de salida y su función. Entonces, colocar la imagen y la función. Eso sería para dispositivos de entrada y dispositivos de salida, aparte de los 3 conceptos que va a investigar. Ok, chicos, eso sería todo para esta semana. Espero verlos muy pronto. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo estoy acá en el colegio, por acá están ustedes, entonces no duden en buscarme y yo con gusto estoy para ayudarles también. Así que eso sería todo para esta semana. Cuídense mucho y bendiciones.